Bueno, Bueno, vamos allá. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿de quién, mejor dicho? Rosy, luego oramos por ti, cariño. Está un poquito pochilo está Rosy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Gideon en inglés. La historia de Gedeón está en Jueces, el libro de los jueces, Josué y luego Jueces. A partir del verso del capítulo 6, ¿verdad? Sí, Cuenta la historia ahí de Gedeón. lo vamos a leer rapidito porque muchos no lo conocen, lo leemos Vale. rápido y, y luego podemos hablar un poquito de él, ¿vale? Pues todos, hoja para arriba, hoja para abajo, hasta el capítulo 6 de los jueces. ¿Lo leo yo en esta? No, Reina de los 60. Pues no me gusta tanto la del 60. Cógete. No va. Capítulo 6. Del libro de los 6 jueces. de jueces. Se me olvidó Porque fue un juez. el otro día que estuvo Felicidad Rebollo, que creo que es el apellido. La verdad, sin decirle nada, tuvo la buena disposición de poner cada capítulo, cada versículo, o sea, estuvo ahí atenta, la verdad. Entonces, digo, le voy a decir algo y al final se me olvidó. Pero tuvo la buena disposición para que los hermanos pues, puedan verlo, ¿no? Y todos los que también tengan la buena disposición de hacer tiquiti, pues también nos viene muy bien, porque así traemos a más gente y más gente lo puede escuchar, ¿verdad? Vale, pues entonces, ¿en qué versión lo leo? Pues no sé. NTV. Sí, mismamente. Venga. Pues mira, justo, lo tengo aquí ya. Sería un juez Venga, de Israel. Juez de Israel. Venga, empieza súper bien el capítulo. Vamos con el 6, hermanos. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Y cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra era desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en toda mi familia. El Señor dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre.
Si de verdad cuento con tu favor, dijo Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente es el Señor el que habla conmigo. No te vayas hasta que te traigan mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, mató un cabrito, lo asó, lo ordenó, horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió un fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, ¡Oh, soberano Señor, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor! No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Salom, que significa el Señor es paz. Este altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche, bueno, paramos ahí porque hay mucho que decir hasta aquí. Vale. Estamos hasta el versículo 25. Ya aquí han pasado un montón de cosas, ¿no? Ahí hay una historia ya. ¿Cuántos lo conocíais? Qué interesante, ¿no? Y empieza como empieza. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. En muchísimos versículos de la Biblia comienza con Israel haciendo lo malo delante del Señor. Y ese lo malo siempre tenía un nombre propio, que era idolatría. ¿Conocéis lo que es la idolatría y por qué el Señor es algo que aborrece tanto? Idolatría, rebelión, también, desobediencia. O sea, no solamente idolatría, o sea, ellos fueron rebeldes, ¿no? Muchas veces se ve eso en el pueblo de Israel. Si nos vamos un poco al contexto de Moisés, Josué saliendo ya de Egipto, todo el desierto, la conquista de la tierra, pero en cuanto muere Josué, pues la siguiente generación ya no sabía todo lo que había pasado y se mezclan con los pueblos con los que estaban, y en lugar de seguir adorando al Señor, pues están que si a Baal, que si a Asera, otros dioses a los que seguían, que ofrecían sacrificios y adoraban en lugar de a nuestro Señor, a Dios, el Dios del pueblo de Israel, ¿no? Entonces eso es lo que provocaba a ira, y entonces muchas veces el Señor lo que hacía era dejarles que corrieran su suerte, y lo que les venía pues era algo malo, tan malo como que muchos morían de hambre, ¿verdad? Y los madianitas, pues crueldad y crueldad, ¿no? Sí, era un arma de exterminio del enemigo. Por eso hay un espíritu que se llama el espíritu de Madián, que es un espíritu que viene a robarte a ti tus cosechas, tus frutos, tus recursos, tu dinero, todo, te deja seco, te deja pelado. Y ahí, como cuenta, ¿no? Ven un ejército enorme, dice, como langostas, o sea, incontable, que vienen en contra de ellos. Tenían que hacerse cuevas, refugio escondido para esconderse, ¿no? De los madianitas. Y qué fuerte que ese tipo de espíritu todavía persigue al pueblo del Señor, y hay gente que está sufriendo eso, que es como un espíritu de saqueo, porque lo que hacían era que ellos trabajaran, que criaran a los animales, y cuando estaban, pues venían y saqueaban todo, ¿entendéis? Imagínate tener tu huerto y era que te vengan estos bandidos, estos piratas a robarte todas tus cosas. Eso imaginaros, ¿no? La frustración, ¿no? Esta noche pues no tenemos cena. No lo han robado esta gente, ¿no? O sea... Y lo que cuesta una cosecha, sembrar, regar hasta que todo crece, y después, y también los animales que crecen, que están contigo y son el sustento, y que se los lleven y... Pero era lo único que hacían. Es como algo parecido ahora como en la mafia, ¿no? Como cuando hay sobornos, extorsiones, ¿no? En ciertos lugares, ¿no?
sobre todo, por ejemplo, las pandillas, las maras y eso, van a su sitio, su territorio, y a los que tienen negocios, pues le hacen eso, les saquean, Sí, ¿no? sí, sí, Dice, sí. tú por estar aquí me vas a dar el dinero, ¿no? Qué O fuerte. sea, es una injusticia, ¿no? Una iniquidad. Y evidentemente es un espíritu, ¿no? Mm, mm. Pero, ¿qué vemos aquí? Que el Señor, el ángel del Señor, se le presenta a un hombre llamado Gedeón. Y aquí tenemos algo muy interesante porque si os habéis dado cuenta, empieza diciendo el ángel del Señor se les presenta, ¿no? Pero luego le dice, yo soy el Señor, ¿no? Entonces dices, o es el ángel o es el Señor, pero el Señor se le presenta con forma, o esto cómo puede ser, ¿no? Entonces ahí hay algo muy interesante en lo que podemos indagar, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de esto, Ru? Pues esos son, en el Antiguo Testamento se llaman teofanías. ¿Qué es una teofanía? Teo es Dios y fanía es manifestación. O sea, Dios mismo, él mismo se manifestaba a través, pues, cogía como un cuerpo, ¿no? O sea, durante un tiempo limitado. En este caso, pues, cogió, pues, voy a decir un avatar, ¿no? Por decirlo así, un cuerpo para que pudiera manifestarse en esta dimensión. Él no podía aparecer con toda su gloria, porque si no, todo el mundo caería muerto, ¿no? Ujú. Entonces él escogió pues de esa manera. De hecho, hay en Ageo, capítulo 2 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar, eh, y en este lugar mostraré mi paz. O sea, ahí está hablando de ese templo, ¿no? Que luego se manifiesta el templo de Dios hecho carne, Jesús mismo toma cuerpo y se manifiesta durante un tiempo más largo, ¿no? Por decirlo así, en vez de limitado, como hay mucha, porque en Hebreos Ujú, capítulo 11, ¿no? Dice, Dios ha hablado muchas veces y de diversas maneras a ujú, nuestros padres, ¿no? Y una de ellas era eso, también se manifestó a Abraham, porque ujú. Jesús lo dijo, como era el versículo ese que decía que antes de que Abraham fuese yo soy, Yo ¿no? soy. Y que había visto a Abraham. Dice, tú, pero si no tienes ni, ¿sabes? Entonces son manifestaciones de Dios, no es un ángel mismo, un Mm, mensajero, ¿no? Es Dios mismo, como también cuando fueron a comer con dos ángeles y fue el mismo sí. Señor Mm, a la tienda de Abraham y le ujú, preparó la comida. mm. Pues lo mismo, ¿no? Claro, y con Moisés en la zarza ardiente también dice que era el ángel del Señor, ¿no? Qué interesante. Al inicio, eso está en Éxodo 3, al inicio dice, que se menciona que es un ángel, pero luego le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Mm, Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. mm. Entonces no era un ángel, era Dios, ¿no? Igual que aquí dice un profeta, luego el ángel del Señor, luego es Dios. Entonces, wow, qué Mm. tremendo eso, ¿no? En este caso, sí, hay ángeles que se manifiestan, pero cuando dice el ángel del Señor o el ángel de Yahvé o eso, Mm, está hablando precisamente de Dios mismo, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, eh, con los padres de Sansón, creo que fue a la madre que se manifestó y dijo, he visto al Señor y estamos vivos. O Claro, sea, entonces, ¿cómo va a ser un ángel normal? No, es el mismo Dios, ¿no? Que se claro. manifiesta. Aquí en el versículo 22 dice, ay Señor, he Mm, visto el ángel del Señor cara a cara. Entonces era como, si ves al Señor tienes que morir. Y era como, ay, que he visto al Señor, que me voy a morir, ¿no? Y sí, decía, no, no. como cuando estuvo Moisés en el monte, en la montaña, y tuvo que darse la vuelta, no, ¿cómo era? Darse la vuelta o Claro, claro, taparse la cara, porque claro. el mismo Señor, o sea, Mm. es tanta la presencia, bueno, es que es algo que no entra Sí, es dentro algo del muy raro. lenguaje. Dice, si tendría la cara de Jesús, sería como quién se manifestaría. No sabemos si sería, ¿no? Yo creo que el Señor se puede manifestar también con la forma de otros hombres hoy en día y hacerse pasar por alguien. Imagínate un pobre que está en la calle y es el Señor y es una prueba para ti. O sea, ¿quién limita al Señor? ¿Quién te No, puede decir? es que realmente él toma diferentes maneras. Hay Mm, gente, por ejemplo, hay una artista, ¿cómo se llama? Hay una artista muy famosa, seguro que Carlos la conoce, ¿quién? que dibujó.
en una Ah, visión a sí, Jesús, sí, esa ¿sabes? es Akiane, Eso, no, Akiane, eso fuera de, eso es una, eso, sí. bueno, yo nunca, bueno, ¿Conocéis los dibujos de, una es de esta tremenda. chica Akiane? Pues ya tuvo una visión o un sueño, no lo sé, que vio la cara de Jesús y la quiso plasmar, ¿no? Mm, Pero realmente Jesús no es así, porque Jesús también tuvo una apariencia eh, haciéndose pasar por jardinero, ¿no? Otra en Emaús. Hay gente que lo han visto en sueños, ya gente de nuestra época, ¿no? De una manera, con barba, otra con bigote, otra con el pelo largo, otro corto. O sea, sí, quiere decir que sí. es según como tú veas, o sea, no es que tenga ese rostro realmente, porque él no tiene un rostro así por decir, es así, ¿no? Sino que él se manifiesta de diferentes formas a cada uno, a cada Sí, y persona dices, ¿y también. por qué los de Maús no le reconocieron? También luego dijo, y se les abrieron los ojos, ¿no? Mira, vamos, os voy a enseñar. Hizo dos cuadros muy famosos. El primero fue muy famoso, que se llama, bueno, uno es Príncipe de Paz. Sí, pero ya no es una niña, Ya ya no, es una así joven. era Akiane Kramarik. Seguro que le habéis visto. Este es el cuadro. Hizo uno de frente y luego hizo otro como de... Y bueno, ya ha seguido pintando muchísimo. Yo me acuerdo del nombre y es que luego, claro, decían que coincidía mucho con la sábana santa. ¿Os acordáis lo de la sábana santa de Turín? Entonces, y también está la historia del niño este que dice que subió al cielo y el padre le enseñaba Ah, un montón de imágenes y sí. cuando vio el dibujo de Akiane, pues claro, le enseñaban estos tipos de imágenes del Jesús católico que se ve que es, vamos, que tiene más cara de niña que otra cosa. Decía, no, pues Jesús no es este niño, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Todd no sé cuánto, el de que estuvo en el cielo, ¿no? Y una vez le salió esto y dijo, ese es Jesús, ese es Jesús. Y el padre se quedó flipando porque vio la imagen, ¿no? Se de, la quiero de enseñar aquí Akiane. también. Sí, ahí está. A ver, espera, voy a ponerla un poco. Sí, o si la quiere. Luego la podemos poner, la podemos poner. Sí, la Entonces, ponemos en el grupo. yo creo que el Señor también puede cambiar de forma, Sí. igual que hay ángeles que se manifiestan como señores o personas o gente que ha dicho, yo tuve un accidente con el coche o me pasó algo y necesité a alguien que viniera y me ayudó y fue un hombre que vino de la nada, me ayudó, me cambió la rueda, pude seguir y cuando miré ya no estaba. O sea, historias de esas hay y pueden ser ángeles que el Señor manda o el Señor Jesús que se aparece de alguna manera. O sea, ¿qué limita o quién limita al Señor, no? Entonces, bueno, pero sí que es verdad que por la santidad muchos decían, nadie puede ver cara a cara al Señor y no morir en el intento, Hay, ¿no? hay alrededor del trono de Dios hay querubines, ¿no? Y cuentan con 6 alas. Y Ujú, 2 de ellas tienen que cubrir el rostro y el cuerpo, ¿no? Porque es también eso, es la presencia, es la santidad, o sea, emana algo tan poderoso que hasta ellos mismos tienen que taparse ujú. de la gloria que sale y declarar santo, santo eres. O sea, no pueden decir otra cosa, porque es algo, o sea, no hay un lenguaje, yo creo, ¿no? Para poder expresar algo así, porque Mm. Es algo tan bello, tan bello. Entonces, bueno, ya hemos aprendido lo que es una teofanía. Teos, Dios, y faino, manifestar o hacerse visible o aparecer, ¿no? Y ya hemos visto que hay varios personajes en la Biblia. Bueno, dicen también el cuarto hombre cuando estaban los amigos de Daniel en el horno de fuego para que no se quemaran, o el varón que luchó con Jacob y le dijo, no te soltaré hasta que no me me bendigas. bendigas, ¿no? Ahora tenemos el de Gedeón, Moisés, o sea, que la cosa es decir, en el Antiguo Testamento el Señor no se manifestaba, no estaba con su pueblo, no, pues aquí tenemos que venía, daba mensajes, se preocupaba, ¿no? Vale, pues vamos a analizar un poquito más lo que dicen estos primeros versículos, ¿no? Entonces, eso del gran árbol de Ofra, el árbol puede significar algo, debía ser un árbol muy grande, ¿no? Ujú. El árbol, ¿qué significa? ¿Tiene algún significado que se sentó debajo del gran árbol? No sé, si se sentó a lo mejor se veía como algo más normal, ¿no? Como alguien Ya. sentado.
Bueno, dijo que Gedeón estaba trillando el trigo ahí en el fondo sin que nadie les viera para esconder el grano y poder conseguir algo, ¿no? Y lo primero que le dice el saludo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y es que a mí la contestación que da Gedeón, yo flipo. Y le dice, sí, señor. Dice, a ver, es que es muy fuerte, es que es Como Jeremías, soy un niño, ¿sabes? como Así muy como- irónico. Pero dice, a ver, sí, el Señor está con nosotros, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo yo? Estoy escondiendo para poder comer, ¿no? Entonces fue como, no sé, yo veo que viene, o sea, tuvo que ver una figura sobrenatural o algo, ¿no? Porque si no, diría, es como No, otro no, campesino. no siempre. No, No porque cuando se sé. presentaron a Abraham, estaba Jesús y otros dos ángeles, eran, o sea, no estaban con toda su gloria así, eran como nómadas del desierto que van de un sitio a otro, ¿no? Claro. O Por sea, eso cuando dice lo de se sentó debajo del gran árbol, lo vio como alguien normal. Porque vamos, se te presenta claro, ya igual, no solo el Señor, un ángel diciendo eso, y yo lo último que le digo es, mira, Señor, ya, pero necesito que pagues mis deudas y tengo muchos problemas. No me digas que estás conmigo porque mira cómo estoy, Señor. A mí lo pero último que se me ocurre es decirle eso. ten en cuenta que ellos tienen el poder para manifestarse en su gloria y también para no hacerlo. Porque, por ejemplo, vemos a Rafael, Ujú. el ángel que acompañó a Tobit en el viaje Ah, hacia sí, la tierra, no me acuerdo cuál, no me acuerdo. Pues lo acompañó. Y sí, él buscó a alguien que sea un pariente de ellos. Y, sí, y era ni más ni menos un jovencito. Y era ni más ni menos el Rafael, un ángel, sí, el ángel sanador, al fin y al sí, cabo, que trae la sanidad. sí, no era cualquier O ángel. sea, no, era alguien poderoso, que fue el que ató a Asmodeo, el que lo Ujú. encadenó. O sea, es Sí, tremendo. Y ahí era un hombre normal, o un sea, joven, sí, un un joven joven. que iba a acompañarle porque Sí, decía que se sabía eh, la ruta, ¿no? Porque en esos tiempos, pues, claro, sí. no es como ahora, no tiene nada que ver. Los Se peligros de los sabía la caminos y ruta todo para llegar eso. a un sitio que tenía que encontrarse con un familiar que tenía el dinero para dárselo a su padre. Mm, Entonces mandó, por eso a su hijo. Y su madre preocupada, ¡ay, no sé mm. A mí me gusta, bueno, ahí cuando le dice, ¿dónde están los milagros que nos habéis contado? Que nos sacaron de Egipto, ¿qué tal? Ahora qué, ¿sabes? El Señor, entonces yo me imagino que ahí no vería la gloria del Señor ni mucho resplandor porque no se atrevería a coger y decirle, entonces ¿qué? Claro, por ¿Por qué eso. estoy yo? ¿No? Pero el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes, ala, es que es muy fuerte, ala, pues ve tú y le rescatas, que yo te envío. Y entonces dice, pero ¿cómo voy a rescatar yo a Israel, Señor? Porque ahí ya le dice Señor. Y no se llama Señor a alguien que no, si no le diría campesino, hombre del Hombre, en esa viajero. época había un respeto, ¿no? O sea, había también se Pero hablaba ya de pone una... Señor aquí con mayúscula, porque en otros pone, en otras versiones pone Jehová, ¿no? O Yahweh. Entonces ahí ya. Y dice, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Primero, mi clan, de todos los que hay, es el peorcito, el más débil. De toda la tribu de Manasés, que tampoco era la más así. Y de mi familia, yo, el peor. Y esto me encanta porque en la Biblia se ve así de ejemplos que el Señor coge al último hijo, al último no sé qué, a lo vil, lo menospreciado, los desechos, el que al no habla débil, bien, al débil, al al débil, sí. inexperto, al no preparado. A ver, ¿alguien recuerda algún ejemplo de alguien? Yo tengo alguno, ¿eh? Pero hay Sí. alguno muy fácil. Venga, a ver vosotros, a ver si me conocéis Venga, alguno que diga, de la Biblia y que uy, por esta dijeran, apariencia, no iba a ser elegido, era el primero descartado, fue el Señor el que eligió. A ver, y decía, uff, bueno, y un versículo muy, en primera de Samuel, ¿o cuál? mira, Mica, Paqui lo han dicho, Muy bien, Juan F. María Magdalena. también, Sí, también. porque lo dijo, ¿no? Aquí la sierva del Señor, o sea, Ujú, David, sí. El profeta y vidente Samuel se equivocó aquí. Vio lo que los ojos naturales veían, mm, pero Dios tiene otra óptica totalmente diferente y otros pensamientos, porque los suyos no son como los mm, nuestros. mm. Piensa de manera totalmente diferente. A Sí, este joven, ¿quién es este, no? Porque de hecho, fijaros que Saúl era una persona robusta y alta. sí, O eso sea, sobrepasaba. decían. Entonces, claro, ya el concepto que tenía Samuel de, no, el próximo rey no va a ser un joven ahí pastoreando ovejas.
Tiene que ser alguien poderoso, alguien... ¿Qué os parece eso, hermano? A ver, ¿algún ejemplo más? ¿Y eso qué nos dice a nosotros? ¿De qué nos puede hablar eso a nosotros? ¿A quién más? Bueno, yo sé que Alguien... Moisés, cuando le llamó el Señor, dijo, Señor, mira, lo mío, si algo puedo hacer yo no bien, es hablar. O sea, si tú quieres... No se me da bien. No, porque me trabo cuando tengo que hablar y además frente al faraón. Entonces dijo, pues tú vas a ser... ¡Wow! Después tenemos a otro muy conocido, que es... ¿Quién? ¿Quién más? Alguien que era... Bueno, no sé. Una pista, un profeta. Un profeta. Que dijo que era muy joven. Sí. ¿Quién será? Y de hecho tiene un libro en la Biblia bastante... a José... También de esclavo a segundo después de faraón. Sí, Totalmente, pero... María Isabel. Enoc, no. Eso es Jeremías. Ahí le tenemos. Jeremías, antes de que naciese, antes de que, como era el versículo, Te di a las naciones. en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. A las y él dijo, naciones. pero si soy un niño, No sé hablar. O sea, voy a investigar sobre eso. Sobre Está Jeremías realmente sobre, del 1, del 6 al 7. A ver en la historia qué pista me da de la edad. Porque a lo mejor podía tener 7 años, ¿eh? Perfectamente. Hubo un rey, el rey más joven que empezó a gobernar Israel tenía 7 años. Ya, bueno. Bueno, ya no, o sea, quién sabe. Sí, Soy un niño, ¿no? Pero una cosa es niño, después ya entran los mancebos, los jóvenes, o sea, los mochuelos, ¿sabes? Entonces, bueno, a lo mejor tenía 12, 11. Pues con esa edad... ¿Sabes? Luego tenemos mujeres que también fueron importantes y al principio, pues, por ejemplo, Ruth, extranjera, viuda, pobre, mujer, lo tenía todo. Y después de que se casara con Booz, fue del linaje directo de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Pero una mujer extranjera, viuda y pobre, en esa sociedad era de lo peorcito. Y luego Esther también huérfana, ¿no? Y el Señor le puso como reina de Persia. Y o sea, como han dicho, a ver quién lo ha dicho, Mefiboset. Es que se ha pasado, no sé quién. Sí, lo han dicho. Mefiboset. Eso para mí es una de las historias más... Para mí es muy bonita. Más conmovedora, ¿no? Sí. Porque ver a una persona lisiada es un reflejo también de lo que Cristo hace, ¿no? O sea, porque dice, ¿quién ha quedado de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia? Y una persona lisiada, y va a comer todos los días en mi mesa. Por Jonatán. Claro, porque tenía ese amor, ¿no? Por esa amistad con Jonathan, ¿no? Y después vemos a Cristo haciendo lo mismo. Sí. O sea, diciendo, si tienes que invitar a alguien, invita a los ciegos, a los cojos, a los minusválidos. Y él hacía eso. Entonces, es también un paralelismo, ¿no? De esa misericordia, ¿no? De esa empatía hacia el más débil. A mí me gusta también en el sentido de que la mujer en esa época no tenía, como ahora, el derecho para decidir muchas cosas de su vida, de ser independiente, de tal. Si tú no estabas casada a los, no sé cuánto sería, imagínate, 18 o 20 años, y a los pocos años no dabas un hijo, perdóname la expresión, pero no valías no valías. En el mundo real de antes de Cristo no valías. Y luego, por ejemplo, tienes ejemplos como Esther, como hemos dicho, como Ruth, como Rahab. Rahab, fijaros, ¿eh? ¿Conocéis? Cómo sus obras le justificaron. Y está escrito, ¿eh? Para que digan... Y de ella también es linaje, ¿no? No dice, ella salvó también y aparece luego en la Biblia después. Sí, pero es mencionada. Es mencionada por eso, porque la fe va acompañada de obras. Entonces aquí muestran también como un ejemplo de lo que te acabo de decir, ¿no?
de también Claro, justificación, ¿no? y no se perdió el nombre, no se perdió, aún podemos conocer su historia. Entonces, bueno, eso nos habla de que los que somos imperfectos, yo siempre digo, lo vil y lo menospreciado, el Señor ha elegido para estar Sí, y aquí. sobre todo que el Señor no condena, se cogió una ramera. O sea, el Señor lo único que condena son a los mentirosos, a la serpiente, a los que se disfrazan, a los fariseos. Ahí sí que cogió la vara y empezó a darle. Pero A esa mentira clase. de hipocresía. O sea, de hacerte pasar por alguien quien no eres. O sea, predicas una cosa que no la haces. ¿Sabes? Eres ni entras ni dejas entrar. Mm, Entonces, mm. es a eso a los que el Señor le dio Sí. duro. Pero a los adúlteros, a los borrachos, los fornicarios, tal, no. Mm. O sea, le dijo, Ladrones, no, pecadores. condenado al infierno, no, en absoluto. Ujú. Eso es tremendo, Que es muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque ellos se oponen verdaderamente al reino de los cielos, se oponen a Pues, Jesús, se mira, oponen al Espíritu claro, de Dios. porque ellos no tienen la humildad. La humildad es decir, yo no soy digno de ti. Ellos no, dice, mírame, ¿cómo era el versículo este? Dice, mírame que yo no soy como este. Ah, sí, No, sí. o sea, ahí está, ya no entras. Te doy gracias, Señor, porque no soy Eso como es, ese de no ahí, entra, menos no mal. hay, no hay pase para ti. Descalificado. Totalmente. Pero fijaros como los bandidos que estaban al lado de Jesús en la cruz, dijo, a Qué principio fuerte. dijeron una cosa, luego rectificaron. Dijo, realmente yo merezco esto. O sea, Sí, ahí sí, estaba sí, la sí, humildad. sí. Y no dijo, Romanos capítulo 10, si confiesa con tu boca o no, no, simplemente reconocer la humildad. Reconoció y le dijo, hoy estarás conmigo. Simplemente porque reconoció su maldad, su pecado, su Sí, iniquidad, ¿no? sí, sí, sí. Pero los que no reconocen, encima acusan a los que sí que quieren estar Esos en son el los que- reino, esos son los que no entran. los peores. Porque así como tú juzgas, vas a ser condenas. acusado y te Te condenas. condenas a ti mismo en lo que juzgas a otros. Sí, Sí. también decía los apóstoles, pescadores, los discípulos rudos. Claro, eran gente, bueno, conocían la ley también, evidentemente, Sí, conocían porque sí. era la cultura, ¿no? O sea, Sí, pero eran gente que conocía las redes, el mar y poco tenía, más, ¿no? Bueno, y qué decir ¿De quién? de Mateo. sí. Hombre, eso era como si ahora mismo te pone a ver a cierto político que no voy a mencionar, o sea, que los ves y dices tú... Yo me imagino a algún político que no Me imagino tengo ganas de alguno- encontrarme por la calle Sí, sí. y que se pusiera a hablar y predicar del Señor. Pero algo así pasó con Pablo también. También, era un Porque perseguidor, era... de decir, pero bueno, y al principio no se lo creían, que no, que cómo vamos a ir, que este nos mata, nos O sea, encarcela. como que Dios Fuerte. coge a los que parecen descalificados, o sea, los que no son qué bonito. realmente. O sea, para que veáis Sí. la bondad y la misericordia de Dios. Así, ¿verdad? los últimos serán los primeros, ¿verdad? Pero dice también, los que quieren ocupar los primeros sitios En las sinagogas. en las sinagogas, en las Santiago. comidas, los que se quieren hacer ver, los que yo aquí estoy, colocadme a mí, perdón, ya llegué, que todos lo sepáis que ya estoy aquí. Pues eso es el Señor y dice, venga tú para atrás, ala, para atrás, ¿no? Qué Sí, fuerte. y yo lo veo así cuando viene a gente aquí, yo también, yo estoy muy atento cuando Sí. puedo. Cuando yo veo gente que ya empieza a decir, hola no sé qué, soy profeta tal, soy el apóstol no sé qué, ya empezamos mal. Ya Mal. cuando vienes con títulos, si hay alguien aquí, yo lo digo así, si empieza a venir aquí con títulos, ya aquí empiezas mal. Sí, que no está nada mal que los tengas. No, Nosotros por supuesto, pero intentamos aquí- quitarnos todos. Cuando vienen ya, soy el tal, no sé cuánto, mira a mí tal, o como hubo uno que le dije... Lo "Te- sé que le ibas a decir. Te voy a... No sé si llegué a escribirlo o no, porque lo bloqueé. Si quieres te preparo una alfombra roja. Porque no paraba de repetir, yo es que estaba fuera. Yo ya no estaba estaba aquí. Y soy apóstol de nivel 5, no sé qué historia. sí. O sea, le digo, ¿y qué quieres? ¿Te preparo una alfombra roja? ¿Te preparo... no sé, ¿qué quieres, no? Y directamente o sea, lo saqué. Y es eso. O sea, gente que vienen ya con las corbatas bien puestas y no... Dice Antonio, la lengua que habláis, ¿qué idioma es? Y dice Rocío, español.
Una captura pantalla. Bueno, Rocío, el dale una idioma captura pantalla. es el castellano. La nacionalidad es española de España, ¿vale? Pero hablamos un lenguaje muy culto, muy cultivado. Porque como soy de Valladolid, la cuna del castellano, ves, ahí me las estoy dando yo. Ay, señor, perdóname estas cosas. ¿Qué haríamos sin estos momentos? Dale, ¿verdad? Rocío, una captura. Ay, captúralo porque ha sido muy bueno. Dice, ¿qué idioma habláis? Ay, ay. Porque si lo dijera en inglés, sorry. What language are you speaking? Ay, ay. Nos la pasa, Rocío. Ay, Qué madre bueno. mía, qué bueno. Bueno, Bueno, seguimos. todo esto para decir que gente como nosotros escoge el Señor, ¿eh? O sea, es que esto es para hacérselo mirar, pero qué bello, tan bello, ¿no? Así es. Bueno, y entonces Gedeón, ¿qué dijo? Lo primero, mira, no me vengas de tal, de que el Señor está con nosotros, porque mira lo que estoy haciendo, que estoy guardando aquí a la saca un poco para poder dar de comer. Claro, es que la situación, exacto, la cosa es porque no me ha oído hablar en lenguas. Entonces viene de otro momento, No, de pero es que otro dice- día, La lengua extraña cuando predica. Ah, vale, será cuando... Sí, cuando... que habrá Entonces- estado otro momento, pues son lenguas del cielo, lenguas angélicas. Lo tienes en Primera de Corintios. Ahí sale. Y bienvenido, Antonio. Buenas noches. Eso. Si Buenas ya noches, bienvenido. Se ve que nos sigue, pues quédate con nosotros porque, Sí. porque aquí vas a aprender juntos también. Vamos a aprender muchas cosas. Sí. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir. A ver, ¿por dónde íbamos? Entonces le dice, ve tú, con la fuerza que tienes y rescata, tal, yo soy quien te envía. Qué bueno que el Señor nos envíe, ¿no? Porque muchas veces si el Señor no nos envía, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ahora somos enviados, fue Él el que nos dijo, dejar la tierra, la parentela, los trabajos, las cositas y ya os pongo yo aquí. Pero antes, en nuestras fuerzas, hemos intentado servir al Señor y no había mucho fruto, ¿verdad? Ni mucho frutti, ni tutti frutti, ni frutti di mare, ni nada, no. Pero después que el Señor nos dijo, ahora, a jugar, Claro. pues ahí empezó todo, ¿no? Están los kairos de Dios. Sí, El momento exactamente. oportuno, ¿no? Uno puede intentarlo, puede tener los recursos, puede tenerlo todo, pero no es el momento. Hay que pasar pues, por procesos, ¿no? Bueno, Antonio ya dice que como no viene al caso, que como bueno. no hay quien traduzca las lenguas, pues para Pues ti no te va a servir. No, espérate. ¿Y por qué no pides el don y las traduces tú? Así, al fin y al cabo nos ayudas. Pero ves, o sea, viene a qué. Estamos hablando de esto. ¿Quién hablaba en lenguas? Naide. ¿Naide? ¿A qué? ¿A santo? ¿A santo de qué? Venga, pues como no está lo que tiene que estar y viene a tocarlas, pues, Venga. pues ala, afuerita, como le digo ya a los gatos, venga, afuerita, afuerita. No digo lo mismo, pues que pida la interpretación, así no hace... Viene a... Ahí. Bueno, vamos a seguir, nos centramos y Antonio que se vaya otro rato por ahí, venga. Entonces le dice, Señor, mi clan es el más débil, soy el menor, eso ya lo hemos visto. El Señor le dijo, yo estaré contigo. ¿Cómo cambia la vida de las personas cuando después de decirle, Señor, pero mira, que es que soy yo, que soy la Percy, que soy yo? Cuando el Señor dice, yo estaré contigo, y dices, ah, bueno, entonces ya cambia la cosa, ¿no? Bueno, ya. Dice, soy el Ru, Señor, que soy solamente el Ru. Dice, bueno, pero yo voy a estar contigo. Y dice, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. ¡Wow! ¡Wow! Que venían con sus camellos y todos ahí, dice, y no se le veía al final, no se le veía acabar. Madre mía. Y entonces, ¿qué hizo él? Le dijo, si de verdad cuento con tu favor, muéstrame una señal para asegurarme de que eres tú, o sea, el Señor quien habla conmigo. Esto de pedir señal, vais a decir, ¿es bíblico o no es bíblico? Es bíblico, es bíblico. Tenemos el ejemplo de Gedeón. ¿Cuándo podemos usar eso? Porque para nosotros es algo interesante. Si tenemos duda de algo, podemos decirle al Señor, Señor, vamos a ver, hay dos caminos y ahora mismo no tengo ni idea de si tengo que ir o no tengo que viajar a este sitio, si tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto, Bueno, ¿no? pero para eso están también los dones proféticos, Ujú. porque ahí puedes entrar en meditación y puede venirte una imagen, una impresión, Sí. una palabra. Entonces, es eso, Gedeón no era profeta. Ujú. Entonces, él no tenía esa habilidad sobrenatural, ese oído afinado para entrar en esa dimensión, en esa atmósfera profética, ¿no? Entonces, también por eso pidió ese vellón.
pidió esa señal de que si Dios quería, iba a hacer eso, ¿no? Qué fuerte. Pero aún así, ¿quién dice que no podamos preguntarle al Señor algo? Porque muchos dicen, no, está en la Biblia y ya está. Claro, pero la Biblia te va a decir si tienes que ir a este trabajo o emprender esto o comprarte este coche de este color. No, o sea, la Biblia no te lo va a decir. La Biblia es útil para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado para toda buena obra. O sea, sí, y hay mucha inspiración, en fin. Sí, la Biblia es el manual 100%, total. Pero cuando ya son cosas específicas, ¿qué haces así? Abro la Biblia por donde salga y lo primero que me salga. Claro, si empieza por vocal, sí. Si empieza por consonante, no cojo esa carrera, cojo otra. Por eso está también la mentoría, ¿no? Los padres, los pastores, ¿no? ¿Qué hago, no? Ante esta situación, no sé, ¿sabes? Necesito consejería entre... Sí, leemos Rosy, tranqui, sí. ¿Verdad? Sí, entonces ahí para eso tenemos el Espíritu de Dios. Pero si orando no recibimos nada, podemos orar específicamente. Hola Lili, gracias Juliana, gracias Javi por los regalitos. Podemos pedirle al Señor alguna prueba. Nosotros lo hemos hecho y lo hacemos, ¿verdad? Cuando tenemos que tomar una decisión importante, le decimos, Señor, ¿tú quieres que esto, lo otro y lo otro? Si es así, tal, o ponemos un plazo, Señor, si se da esto antes de tal tiempo, sí, porque si no... hay veces que no viene la revelación. O sea, en lo profético. O sea, hay veces que por X motivo, pues no aparece. Justo cuando uno quiere, ¿no? Pero por eso hay como varias formas, ¿no? En las que uno puede consultarle a Dios, ¿no? O poner un plazo, si pasa esto, Sí. si tal. O sea, y Dios habla, o sea, Sí, realmente... contesta. Estamos leyendo Jueces 6, Xiomi Ortiz. He dicho, ha vuelto Antonio, pero es otro Antonio. Bendiciones, Antonio, bienvenido. Estamos investigando, ahondando mucho en la historia de Gedeón y viendo las aplicaciones para nuestra vida. Entonces, lo de ¿cuántos habéis orado al Señor y diciendo, Señor, dame una prueba de esto que me has dicho? O recibís un sueño, o alguien te ha dicho una palabra profética, o tenéis una duda entre dos cosas y le decís, Señor, no sé si es sí, es no, si tengo que hacerlo o no, y le preguntáis al Señor de alguna forma para que os ponga esa prueba y os conteste. Rosy lo ha hecho. Sí. Javi. Entonces es bíblico porque luego lo vamos a ver, que Gedeón con esa prueba no se quedó contento. Bueno, Donatella, en otro momento hablamos de eso, ¿vale? Que ahora estamos con Gedeón, conéctate. Bueno. Juana dice, a mí me da respeto, pero alguna vez sí. Vale, también, lo ha hecho también. Pues está bien, sí. Es como forzar un poco la respuesta, o sea, ponerle al Señor para que te ayude en esa disyuntiva. Y el Señor dice que Él te guiará en el camino correcto, que Él te decidirá qué camino tienes que seguir. Pues si no sabes por dónde seguir, pregúntale, Señor, ¿tengo que hacer esto? ¿Sí o no? De verdad no lo sé. Yo me acuerdo una vez que de jovencita estuve prometida con una persona y yo dije, Señor, si va a ser el hombre de mi vida, yo puede que sí, puede que no lo tengo muy claro porque han venido algunas dudas. Le puse creo que 15 días y le dije, si en esos 15 días sigue todo adelante, ahí vamos. A la semana se había roto todo el compromiso, habían pasado unas cosas muy fuertes, se cortó todo y se cortó todo muy fuerte, así que todo el compromiso y todo se fue al garete. Entonces dije, vale, estupendo. Chan, chan, chan. Mi papini lo recordará. Era un hombre que se llamaba Yusef. ¿Te acuerdas, papini? Que iba a ser y luego no fue. Mi padre se acuerda, ha puesto ahí. Sí, es él.
Entonces, podía ser, pero yo dije, mira, si es, que vaya adelante. Si no es, porque es una decisión muy importante y hemos visto, hay alguna duda de algo que ha pasado. Si no es, que se corte, ¡pum!, en una semana. Además, fue el 14 de febrero, de la noche del 13 al 14. Fue como, ya sabéis, el 14 de febrero, ¿no? Pues fue como súper confirmación. Y cayó una torre, se empezaron a salir cosas y dijiste, lo que había por aquí. Se descubrió todo el pastel, como se suele decir. Así que el Señor tan lindo lo mostró. Yo no lo sabía, pero empezó a sacar y salió lo que salió. Bueno, seguimos. Entonces, esto es muy interesante, porque después de que le pide que le muestre una señal, dice, no te vayas hasta que te traiga a mí. ¿Qué les trajo? Gedeón le dio una ofrenda al Señor. ¿Eso es importante? ¿Habéis oído de que cuando el Señor te da una palabra profética, muchas veces dicen, sella tu sanidad, sella tu palabra con una ofrenda, con donar, con entregar? ¿Lo habéis oído? También es bíblico. O sea, lo primero que hizo él, dice, vale, me lo has dicho, ¿no? Pues ahora vamos a hacer una ofrenda. Y él pues trajo la carne, el pan, el caldo, ¿no? Entonces era la manera del sacrificio, o sea, entregó algo, lo sacrificó y dijo, vale, pues así es como que se sella, ¿no? Y el Señor ahí consumió todo el holocausto, que se llama toda la ofrenda, ¿no? Con el báculo, el cetro, ¿cómo lo dicen otros? La punta de la vara que tenía en la mano, ¿no? Vamos a ver cómo lo dice el pan ácimo. El pan ácimo, sabéis que es el pan sin levadura, ¿no? ¿Lo conocíais lo que era el pan ácimo? Que no subes así finito porque no tiene levadura. Son como tortitas finitas, ¿no? El bastón, dice otra. El cetro es autoridad, la vara, el bastón. Conocemos gente en la palabra que también tuvo vara, bastón, cetro. ¿Quién? A ver, los reyes tenían cetro, ¿no? Luego hay una vara muy importante, la vara de... ¿Quién llevaba una vara? Son símbolos, ¿no? Moisés Muy abrió el bien. mar rojo. Sí. Y esa vara la tiraba y ¿qué pasaba con la vara? Se convertía en Aarón, sí. en escorpión. Y golpeaba las piedras y salía. Es que hay mucho, ahí, en lo que es la vara, el cetro, el báculo. Dice otra versión, báculo de autoridad, ¿no? Qué interesante eso. El poder que había, agua. El eso, poder, ¿no? agua de la roca. Ujú. Tremendo eso. Sí, y entonces cuando iba él ahí, que dice, llevaba la carne, llevaba el caldo en la olla, llevaba el pan ahí cargadico, Gedeón con todo, ya vengo, señor, ya vengo, ay, el cabrito que casi se me escapa, ya le tengo aquí, ay, venga, ya lo pone, y ¡boom! El fuego consumidor. Wow. En mucha escritura, el fuego consume el holocausto, el fuego de la zarza, ¿qué más fuego? El fuego de Elías, el fuego de Gedeón. ¿Cuántos símbolos, no? ¿Cuánta simbología? Sí, también el río en sangre, también. ¿Qué más? Más fuego. Fuego con Elías, fuego con Gedeón, fuego con Moisés, el horno de fuego con Daniel, mucho fire. Ayudarnos, hermano. Venga, más fuego. Vamos, es que esto es investigar, esto es coger la Biblia y desgranar y saborear. Y nos vamos a David y luego nos vamos a Rahab y nos vamos a Moisés, pero todo está relacionado. ¿Veis qué interesante es eso? Dice Rocío, anoche soñé yo con fuego. Interesante. Hay varios tipos de fuegos. A ver, ¿dónde hay más fuego en la Biblia? Yo he dicho varios ya, ¿eh? Pues mira, uno de los Elías. mejores es ese fuego que vino cuando estaban todos unánimes reunidos. Ay, y sí. empezaron todos a hablar en otros idiomas. Antonio no puede estar para escucharlo ahora, pero también sucedió. Ay, Fuego la purificador. zarza. ¿Qué más? ¿Qué más fuego?
Ahora mismo no recuerdo. A ver si hay alguien. En El Elías, Espíritu Santo llega sobre los apóstoles, sí. Daniel, los amigos, ¿no? En el... Sadrach, Mesach, Y Abednego, mucho fuego, mucho fuego. ¿Cuál más? A ver, tengo algo por ahí, pero no. A ver, ¿quién más? Más fuego. Algo de fuego del altar. Bueno, nos irá saliendo, ya vamos, sí. Vale, entonces salió el fuego, consumió todo lo que Gedeón había llevado y el ángel del Señor desapareció. Y entonces fue cuando, volviendo en sí, reaccionó y dijo, ¡ay, mi madre! Bueno, dijo, oh, soberano Señor, ¿no? Dijo, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. Vamos a buscar en otras versiones. ¿Cuántos saben que esta versión, ay, es que se ve tan mal aquí con la, bueno, os lo enseño aquí Sí, ahora, una ¿vale? captura de pantalla y la podemos mandar al Sí, grupo. que yo en este que tengo, cuando pulso en un versículo, mira, ahí se ve, ¿veis que está este versículo en azul? Yo ahora lo dejo pulsado, ¿vale? Y cuando lo dejo pulsado, hay una parte aquí que pone ver en paralelo. Lo pulso y aquí me saca todas las versiones de la Biblia y ahí veo cómo se dice en tal versión, cómo se dice en tal versión. Y es súper fácil, no tengo que sacar 20 Biblias, sino que doy ver en paralelo. Y entonces me dice, ay de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Ay, Señor, Yahvé, Adonai, dice otra antigua, Jehová. Ay, Señor, Señor, no, Dios y Señor. Y gritó muy fuerte, entendió que había estado hablando con el ángel del Señor y gritó muy fuerte, Señor Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara, ¿no? Entonces, pero es muy fuerte, porque dice, y ya el ángel del Señor desapareció. Y entonces fue cuando dijo, ay, que le he visto cara a cara. Y le dice, no te preocupes, le contestó, pero se había ido. Entonces, ¿qué oyó la voz? ¿O volvió? No sé, no se sabe, ¿no? Y le dijo, no tengas miedo, no morirás. Si hubiera sido solo un ángel, el ángel hubiera dicho que no, que soy un ángel, no vas a morir. Porque os habéis dado cuenta que en varias partes de la palabra la gente cuando sí es un ángel se ponen a adorarlo y dice, no me adores, no me adores, que no soy Dios, soy un ángel, no me puedes adorar. Lo otro, que no, que no. ¿Habéis oído eso? Qué interesante es. ¿Por qué? Porque solamente al Señor hay que adorar. Entonces los ángeles decían, no, levántate, levántate, no me adores, que no, que soy un ángel. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Claro, porque no podían permitir que se le adorara. De, no, no, levanta, levanta, ¿no? Qué fuerte. Pero aquí le dice, no tengas miedo, no morirás. Es como, sí, vale, soy yo, pero que tranquilo, que no vas a morir, ¿no? ¿Veis ahí que porque no es un ángel? Porque si no le diría que no, que soy un ángel, que no vas a morir, que yo me aparezco, hoy estoy aquí, mañana estoy en otro lado, tranquilo, ¿no? Pero él le dice, no, no vas a morir, ¿no? Qué fuerte. Entonces, bueno, ¿qué hizo después Gedeón? Construyó un altar, que eso también se ha dejado de hacer, pero eso es señal. Cuando el Señor se manifiesta y se muestra y pasan cosas, siempre se erige un altar, se colocan piedras, se prepara se construye algo, ¿verdad? Hay muchas señales de altares y a esos altares, ¿qué se le hace? Se le pone nombre también. Y de eso sí que podemos sacar ejemplos, ¿no? De altares, de gente que dice, aquí el Señor, ¿no? Se le apareció a no sé quién y fue algo tan importante que lo selló, lo marcó. Aquí diríamos, no sé, un estandarte, una bandera, un algo, ¿no? Y le pone nombre y dice, aquí estuvo el Señor. Y podemos hablar y preguntaros si sabéis de otros altares, pero bueno, no vamos a... Pero a verlos, haylos, ¿no? Entonces... Sí, Noé, Abraham, Isaac también. Isaac cuando, levantó un altar en Berseba cuando Dios le confirmó el pacto que había hecho con Abraham. y Jacob. Jacob, después de que peleó con él, ¿y cómo le llamó? ¿No, Betel o cómo? Sí, levantó un altar en Betel, el lugar donde Betel. tuvo el sueño de la escalera al cielo. Muchos, ¿no? También, Entonces, también Moisés, tras la victoria con Amalek, Moisés dice que edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. mi El bandera. Señor Nisi, qué bonito, Josué ¿no? también edificó un altar en el monte Ebal, conforme al mandato de Moisés, para renovar el pacto con Dios
al entrar en la tierra Es prometida. que se llevaba mucho eso de poner los altares, eso Elías, en el Monte estaba Carmelo. muy de moda en esa época. Bueno, entonces construye el altar. El altar dice, mira, esto es interesante también. Ay, espera, que me he ido un poco. A ver, aquí. Construyó el altar, le pone nombre, el Señor es paz, y dice la palabra que ese altar sigue todavía, ¿no? Hasta el día de hoy, cuando se escribió. Dice, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, o sea, siguió hablándole, pero es que hasta aquí habíamos llegado. Ahora atentos lo que va a pasar, que esto es muy interesante. Le dice, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. 7 años, un toro puede ser, ¿cuánto? 500 kilos para arriba, ¿no? Los que son aquí de la tauromaquia y eso, un toro de 6 años, 7 años pueden ser 5 toneladas, ¿no? De 500 a 600 kilos, más o menos. 5 toneladas. Más, dice mi padre, ¿Tanto? más. Sí, porque cuando yo veía los toros con él, ¿verdad? Si son de 3 a 5 años pueden ser eso, 300, 500 kilos. Pero si es de 7 años, mira, ¿ves? 600, Wow. ¿ves? Lo decía yo. O sea, que eso no era un burriquillo. O sea, un animal de 600... Es una bestia. ¿No? Sí, es un bicharraco. O un berraco, como se dice, ¿no? Sí, yo lo he visto cuando estaba en la granja. Eran esos cerdos enormes. Sí, Eran como bestias, o sea, enormes. Claro. Pero es que fíjate lo que le dice, es que esto aquí ya se empieza a poner la cosa, no os lo perdáis, hermanos, porque es que ahora viene lo bueno. Le dice, coges el segundo toro, el torito chiquito, de 7 años, derriba el altar que tu padre levantó, tu padre, a Baal, y corta el poste dedicado a la diosa Asera que está junto al altar. Eso, más o menos, a día de hoy, sería algo así como, vete a la iglesia del pueblo, rompes los cristales, te metes dentro, coges a la Virgen del Rocío, a la Virgen del Carmen, al San Antonio de no sé dónde. Al Cristo cautivo de Málaga, que eso es el más... Algo así. Y vete por patas y ya no parezcan más porque te van a matar. Los coges y... ¿Entendéis, Entendedme. Conocéis, ¿no? Aquí la Virgen del Carmen, la Virgen del Rocío, el Cristo de Málaga. Cada una en su... Por ejemplo, los que están en México, sería la de Guadalupe. No sé, cada uno que lo hicieron en tu pueblo, como diciendo que es de tu padre, que tu padre lo tiene ahí, ¿no? Y entonces dice... y la diosa Asera dice, y después, como no has hecho nada hoy ya, después de lo del cabrito, lo que te va a costar lo del toro, derribarlo, todo eso, dice, porque eso fue durante la noche, le dice, después construyes un altar al Señor, tu Dios, en ese santuario, en el mismo, donde está la cima, ahí arribita, tú subes hasta ahí, por la noche, colocando cada piedra con cuidado. O sea, no me lo hagas así en plan, a ver, Gedeón, que es de noche tal, así de cualquier manera. No, me lo vas a hacer bonito, o sea, es súper fuerte. Y dice, sacrifica al toro como ofrenda quemada sobre el altar. Y atención a este detalle, dice, usa como leña el poste dedicado a la diosa Asera que cortaste, que eso es muy fuerte, o sea, sería eso, pues tú te coges a la Virgen, la haces cachitos y de ahí... un mosaico en la pared de tu baño. Ahí, ¿no? O lo pones en la plaza del pueblo, y luego pones, el único Dios es Jesús, y ya esperas a que amanezca. O sea, me parece súper fuerte. O sea, tú recibes eso y no sé, es que es como muy fuerte. ¿Entendéis el mensaje que le dio? Entonces, a ver, solo el hombre no fue, porque ya solo con el toro ya no le quedaban manos para más. Entonces dice, Gedeón llevó a 10 de sus criados obedeció el hombre, lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedos a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad, o sea, el clan, su familia, porque ahí era todo por clanes, por tribus, por familias, ¿no? Y a la gente de la ciudad. Entonces, amanece, ¿y qué pasa? Dice, temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se iban despertando, alguien
El vecino este que sale a sacar al perro a madrugar cuando todavía es casi de noche, va y lo ve. Y Siempre alguien, hay siempre, uno. siempre hay un ojo vigilante ahí. Ahí, y dice, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado, ay madre, y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Sera que estaba al lado. Dijeron, ay madre, ¿quiénes han sido? Yo voy a decir una cosa que a lo mejor solamente lo va a entender una persona. ¿Quiénes han hecho esto en el pueblo cuando se levantan y lo ven? Mira, mi padre ya le va a decir. Sobre todo en los pueblos, los quintos, han sido los quintos, ¿sabes, no? Lo que quiero decir con esto. Y sobre todo, bueno, que la Gaceta. Sí, la Gaceta Ese del siempre pueblo. estaba examinando por ahí a ver qué había. A ver. Ay, madre, es que teníamos uno en el pueblo donde vivíamos, un señor pequeñillo que estaba mal el hombre, estaba mal. Se metía en la casa. Se metía en de las los demás. casas y entraba ahí con la cachavita a ver ahí. Y se metía a A ver, ver ¿qué es todo. lo que tienes por ahí? A ver. Se colaba como. Se colaba como dentro una de vea. las casas. Y cuando había cumpleaños con los niños, que Ay, lo que hacíamos venía. en un parque, Ay, que venía venía a coger tarta. a comer la tarta, se sentaba ahí, pues a lo mejor tenía... ¿Cuántos años? ¿Cómo se llamaba? Eh, Papini, ¿cómo se llama? Bernardo, el señor Bernardo. Y venía y se sentaba ahí para que le dieran tarta y todo. Ay. Bueno, pues de esos hay, de los que van y buscan todo y o sea, lo ven. puedes ser que te crees que no te ve nadie y al final hay un ojo ahí. Hay uno que madruga y lo ve todo, pero imaginaros qué panorama. O sea, lo más sagrado, lo más venerado, lo más valioso, hay el toro. Ay, madre mía, y todo roto, todo tal. Voy a buscar un versículo que me ha venido ahora, porque eso de que con el poste de madera se queme, o sea, con lo mismo que se ha hecho el ídolo se queme, tengo yo di tú algo, necesito un minuto, que os voy a enseñar una cosa, sí, que eso ¿A me qué te me he refieres? trasladado yo, espera, que lo voy a buscar. O sea, que Em, con la madera del ídolo que lo queman. Sí, es que hay un versículo que En que Isaías o dice, algo como. sí, que dice, es en contra de la idolatría. Y dice, a ver, un hombre, cortala un árbol. Y con la mitad dice, ay, qué frío tengo, me hago una hoguerita. Y con la otra mitad dice, pues me voy a hacer un ídolo, me voy a hacer una virgencita del leño. Y entonces dice, pero si del mismo árbol lo has quemado, a la otra parte del árbol la estás diciendo que es tu... Eso está en Isaías 44, Ah, verso vale. 14. A ver, léelo. A ver, espérate, voy a meterme ahí. Isaías 44, 14. Dice Rocío, mi marido se levanta a medianoche y estoy por echarlo a la plaza. Y dice Maribel, yo quemé mi tarot aquí en la plaza también, wow. Dice Maribel, el país, el mundo y el ABC, la Gaceta. Es que, no sé, papá, ¿tú le pusiste el nombre de la Gaceta o fuiste tú? Yo no, fue Carlos. Fue mi padre, a este hombre que le llamábamos Sí, porque venía la y se enteraba- Gaceta de se San enteraba Cristóbal y se enteraba de de todo. todo. Ay, madre. Isaías 44, 14 dice: Lo puso mi padre. Ay, dice. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, plantan un pino para que crezca con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Una parte del leño la quema en el fuego, con ella prepara un asado Claro. de carne, lo come y se sacia. Eso es, ahí estamos. ¿Entendéis? O sea, eso es como el Señor diciendo, de un leño que te sirve para calentar la comida, vas a hacerte un dios, pues qué triste eres, ¿no? O sea, de esa escayola que la pones arriba mira, ahí no se ve, pero tenemos escayola, y con esa misma escayola la adoras, que es con la que estás haciendo los techos. ¿Entendéis Entonces yo creo que el Señor también lo hacía así un poco, ¿no? Por eso. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo vamos? ¿Os parece interesante esta historia? Hola, Azucena, bendiciones, ¿cómo estás? Está muy interesante, ¿no? Todo lo que está pasando. Bueno,
Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Que voy para atrás, para adelante y me voy. Entonces, dice, temprano, mientras los habitantes se despertaban, alguien lo descubrió. Dice, en su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿pero quién ha hecho eso? ¿Pero quién lo ha hecho? ¿Pero habéis visto? Voy a verlo, no lo he visto, pero voy a verlo, ¿no? Y dice, después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, fueron a preguntar a Bernardo, se enteraron de que había sido Gedeón el de Joás, el chiquito, el hijo del Joás ha sido, el Gedeón, ¿no? El Gedeón, así como en los pueblos, ¿no? Pues le pillaron. Y, sin embargo, Joás, el padre, qué fuerte, le defendió. Y le dijo, y eso que el altar era suyo, es que es muy fuerte esta parte. Joás gritó a la turba que lo enfrentaba. Ya turba era todo, vamos tu hijo, que la ha liado parda, que la ha liado parda. Tenemos ahí alguien que ni está Nada, ni se le ha bloqueado, muy bien. Ellos. Sí, porque no vamos a parar No, para... pero no, ni Bueno, te pares, yo no me paro, no me paro. Entonces esa turba ya le decían al padre, a Joás, al padre de Gedeón, porque mira la que ha liado tu hijo. Y entonces el padre Joás dice, ¿pero por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Es decir, o sea, dice, todo el que defienda su causa, esto es muy fuerte, lo que dijo Joás, será ejecutado antes del amanecer, pero es que el altar era suyo, entonces ahí hubo un cambio de mente, ¿no? Yo creo que Gedeón se lo debió de contar a su padre, mira papá, que lo del toro, que le tenías tú tanto cariño, uy, un chicle, Ay, no lo he visto Javi, bien. sí, que ese toro que te he matado, que mira, no lo he hecho por despecho ni por nada, que sé que 7 años en la casa le teníamos cariño, es porque el Señor porque se lo ha tenido que decir. ¿Vosotros qué creéis? Que Gedeón le dijo a su padre, mira, he tirado todo esto, papá, lo he tirado porque ha venido el ángel, el Señor mismo a decirme que lo tire. O sea, papá, yo si no, no monto esto aquí en el pueblo, ¿no? En la ciudad. Es que es muy fuerte. Y él dijo, todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Entonces, a partir de entonces, a Gedeón le llamaron Jero, por cierto, hola Jero, que está por ahí. ¿Está por ahí? Sí. Sí, creo que sí, me ha parecido verle. Jero Baal, que significa que Baal se defienda él mismo, Solo. porque, exacto, porque destruyó el altar de Baal. Qué fuerte todo esto, ¿eh? Qué fuerte. O sea, es que es muy fuerte todo esto. Una historia tan interesante, ¿no? Entonces, ahora vamos, siguiente capítulo. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, ya sabéis, los de los camellos, como decíamos, los que usurpaban, no, Saqueadores. los que bandidos. saqueaban, estos bandidos, ¿cómo se llama? Piratas de agua dulce, terrestres, ¿no? Y Madián, Amalek y el pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, esto es muy bonito, el espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, o sea, una posesión del Espíritu Santo, o sea, se apoderó, se apoderó, o sea, poder, posesión, ¿no? Es algo muy fuerte, ¿no? Y dice, Gedeón tocó el cuerno de carnero, ¿sabéis cómo son los cuernos de carnero, no? Como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Entonces me envió mensajeros a Manasés, Aser, Zabulón, Neftali, para convocar a los guerreros, y todos ellos respondieron. Entonces Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, otra prueba, le dijo. Demuéstramelo de la manera siguiente. O sea, ya después de lo que pasó, todavía el hombre no estaba convencido. Y dijo, otra prueba, Señor, otra prueba. Mira, vamos a hacerlo así. Voy a coger una mantica de lana de oveja, ahí, la de la ovejita que he esquilado, la voy a poner en el suelo. Oh, tartita, gracias. Tarta de subida de nivel, es que ha subido de nivel.
Dice, voy a poner la lana de oveja, señor, en el suelo. Pasa toda la noche. Por la mañana, cuando yo vengo, si la lana está mojada de rocío, eso quiere decir, y el suelo de alrededor está seco, sequito, sequito, sabré que tú me dices que sí, que vamos a derrotar a los amalecitas y que tú vas a rescatar a Israel. ¿Qué os parece que le ponga otra prueba al Señor? Porque él le ha dicho, le llamó y se lo dijo, ¿no? Y el espíritu está dentro de él. Pero aún así, dice, el espíritu se apoderó, pero aún así le pide otra prueba. ¿Tú qué piensas? ¿Estuvo bien Bueno, esa prueba? pues, a ver, pues no lo sé, no hay... Con tanta gloria y tanta presencia del Señor, ¿tú tendrías dudas? Bueno, puede haber tiempo de debilidad, ¿no? Inseguridad. Claro, o sea, al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Mm. O sea, si precisamente hablan de Elías, ¿no? Que dice que fue un hombre sujeto a pasiones, ¿no? Como nosotros. Y era un hombre, pues imagínate, el profeta de fuego. O sea, alguien que vio tantas cosas. Mm. O sea, que ni siquiera tuvo una muerte física. Vino un carro de fuego y se lo llevó. O sea, no, son cosas tremendas, ¿no? Y también pasó mucho miedo cuando Y estuvo con que le perseguía esta mujer. sí, ahí entró en una depresión. Ahí quería Morir. desvivirse. Mm. Pero bueno, Entonces podemos ver que aquí está correcto, porque el Señor no le dijo, ay, hombre de poca fe, por cuanto has dudado, caiga un rayo sobre ti y sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver. Él le dice, mira, Señor, esta prueba se me acaba de ocurrir. Ponemos así el vellón, yo le digo, Señor, este disco de desmaquillar que tengo por aquí, yo lo voy a dejar aquí al lado del ordenador, así. Si mañana, yo qué sé, es que no sé, es que es muy fuerte. Si mañana esto que ya me he desmaquillado está limpio y no huele a desmaquillante, que me he desmaquillado, Señor, sé que tú, o sea, imaginaros algo así, qué fuerte, ¿no? ¿Verdad? O sea, con lo que tú tienes dices, pues mira, Señor, está sucio, pues me acabo de quitar, pero mañana cuando yo me levante, que duermo ahí, que esté limpio. Si está limpio quiere decir que tú, Señor, vas a... Me parece muy fuerte, ¿no? claro, antes también consultaban ¿cómo se llamaba? El Urín, no, el Tunim. Tunín, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? También era una forma de consultar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él le dijo eso, pues tenemos aquí la lana de las ovejitas, Señor, como cae el rocío por la noche, pues que aparezca así muy mojadito, pero mira, todo lo demás seco, porque claro, si aparece todo mojado, rocío y todas las noches, pues dijo todo lo de alrededor seco y que todo el agua esté aquí bueno, a lo mejor era así grande, era un trozo, un vellón, pues lo que había cortado, ¿no? De la... Bueno, entonces, dice, a ver, que se me va cada vez que eso me voy. A ver, ¿en qué versículo estoy? Que me voy. Aquí, ya, vale. 38. Es que a veces se me va la ruleta. Versículo 38 estamos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano, ahí no vino nadie a decirle lo que había pasado. A la mañana siguiente, ¿qué hizo? Exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua, que a lo mejor los tazones de allí eran cuencos grandes, pero bueno, aún así, para sacar una bayeta tú la exprimes y hasta que llenas un tazón de leche, una taza, tienes que exprimir mucho, ¿verdad? Entonces un tazón, gracias Ángela, un tazón, pues ahí no es cualquier cosa. Entonces, ahora sí que viene, como digo yo, ahora viene cuando la matan. O sea, esto ya es muy fuerte, mirad. O sea, ¿esto sería prueba suficiente o no sería prueba suficiente? Tú haces así, no caen unas gotitas y todo seco, no, empiezas a caer agua que tú llenas un cazo, un tazón enorme de agua, imagínate medio litro en el S, ¿no? Vale, pues es que mirad lo que dice ahora. Dice, vale, Señor, me parece estupendo esto. A ver, te voy a pedir una cosa, no te enfades. Señor, por favor, no te enfades. Dice en el 39, por favor, luego Gedeón le dijo a Dios, por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana una vez más. Dice, esta vez que la lana quede seca, mientras que el suelo de alrededor esté mojado con el rocío. Esto es muy fuerte también. Entonces le dijo, vale, ha sido maravilloso, pero mira, te voy a pedir otra vez, pero no te enfades, por favor, Señor.
Dice, ahora todo esto seco y todo lo demás mojado, ¿vale? Por si acaso ha sido casualidad, pues ahora todo lo que te dije, pero al revés. Madre mía, qué bueno. Dice, así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. Y a la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Qué os parece? ¡Guau! ¡Qué pasada!, ¿no? Entonces, esto yo cuando lo leí la primera vez pensé, pero esto es condicionar al Señor, o sea, el Señor lo tiene que hacer, tú le dices, y digo, pues no, porque si el Señor aceptó, ¿no? Podía haber dicho, hombre de poca fe, no te he hecho esto y te he dado lo otro y he venido y te he visitado y te he llenado con mi espíritu y ahora te he dado esto y encima me pides otro, pues es que el Señor lo aceptó y lo hizo. Entonces, no sé, yo creo que es mejor caer en gracia que ser gracioso. O sea, el Señor no le dijo, ay, qué pesado Gedeón, lo voy a hacer, pero vas a tener un castigo. Porque con otras personas han pasado cosas terribles, que alguien le pregunta o duda, ¿y cómo voy a hacer yo eso, Señor? Y como este hombre... ¿cómo se llama? El padre el marido de Elizabeth, que quedó mudo cuando le dijo, a ver, señor, Zacarías, ¿no? ¿O cómo se llama? A ver, señor, ¿cómo voy a hacer yo esto que no tal? Pues por no creer, ¡pum!, mudo. ¿Y por qué a Gedeón no? ¿Entendéis? O sea que muy fuerte. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Voy a ver qué hora es, porque no sé si Rubén quiere, que son las 11 menos cuarto. Vamos a empezar a orar, Zacarías, ¿no? Si el Señor, vamos a ver si hacemos la segunda parte mañana y oramos, ¿no? Aquí ya está el vellón, ¿no? Doble confirmación, doble check por parte del Señor, que yo le decía que esto, cuando yo lo leí la primera vez, yo dije, jo, pues qué bien le asentaba al Señor, porque por ejemplo con Zacarías, que lo estuvimos leyendo, gracias, Elia, cuando le dijo, vas a tu hijo Juan y va a pasar esto y lo otro, dice, pero ¿cómo, Señor, con lo mayor que soy? ¡Pum!, mudo, por incrédulo. Y ahora aquí a Gedeón, el Señor le ha llenado, se le ha parecido, ha pasado todo esto y encima 2 pruebas del vellón. Y no le dijo que no, ¿verdad? Eso no se sabe. A ver, también él era un sacerdote. O sea, era alguien... Ahora qué chulo. Era alguien con una reputación, Gracias. un cargo, era un ministro. No Ya, sé, pero no sé, ¿verdad? Hay cosas que no... No sabemos por qué, ¿no? Exacto. Pero yo creo que podemos usar, también es como la intención del corazón. Si nosotros vamos y decimos, Señor, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, ¿no? Ayúdame. El Señor también ve lo que es duda y lo que es falta de fe, ¿no? ¿Vosotros qué haríais? ¿Tenéis alguna indecisión? Yo sí, yo al Señor le puedo poner pruebas o le puedo preguntar o le puedo decir, no estoy segura, porque Él sabe cómo soy, ¿no? Dice Liliana, propósitos. A ver, dice, doble prueba y el Señor le volvió a confirmar. Es que eres una misión muy fuerte lo que tenía. Sí, claro. Bueno, Juan también, el hijo de Elizabeth y Zacarías, venía con un propósito también muy fuerte. Hombre, eso era una carga profética tremenda. Sí, eso era... sí. Bueno, pues, ¿quieres que lo dejemos aquí y Sí. mañana hacemos? Mañana yo creo que lo voy a titular Casi 300, como la película de 300. ¿Habéis visto la película de 300 o Casi 300? ¿Cómo era? 300, sí. 300 o... ¿Era prueba o señal? Para mí es casi lo mismo, ¿no? No sé, es una señal, ¿no? Si veo esto, no sé. Sí. Bueno, las dos cosas es que al fin y al cabo... Bueno, pues yo creo que mañana vamos a ver cómo se libera el pueblo de Israel de estos madianitas robaperas, iba a decir. Los saqueadores. Los saqueadores del desierto. Mañana, bueno, la segunda parte es mejor que la primera, ¿eh? Segunda parte mejor que la primera. Mañana... Los Mad Max, ¿no? Mad Max del desierto. Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Nos queda, sí, capítulo 7 y capítulo 8. Y bueno, ¿hacemos algún